el PPT a WebClass y el PPT que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque el último anterior ya lo terminamos, que era el de filosofía política, ¿cierto? Que estuvimos hablando de Marx y de las diferencias en cuanto a la construcción social que se da de los géneros, ¿cierto? Y cómo esto afecta negativamente eh, a las mujeres y también a los varones, ¿cierto? ¿Ya? Y hablamos, también lo ligamos un poco con la psicología cuando hablábamos de que el origen de ciertas enfermedades mentales, chiquillos, eh, son producto de la contención de las emociones, ¿cierto? Cuando uno, por ejemplo, no expresa una emoción, eso puede generar un daño interno a nivel biológico del cuerpo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, subí esta guía aquí, ¿ya? Y se llama Filosofía, le puse guía, pero era un PPT, ¿ya? Cuarto medio le puse noviembre, diciembre, ¿ya? Que vamos a trabajar con ella hasta, acuérdese, antes del 11, vamos a trabajar unas 2 semanitas con esta guía, ¿ya? Y es esta continuación que ya le había hablado a ustedes, chiquillos, que vamos a ver un poquito ahora de la filosofía del Oriente, ¿ya? Así que vamos a entender algunas cositas que el Oriente, que el Occidente, pero vamos con nuestra introducción, ¿ya? Chiquillos, miren, ¿qué vamos a ver nosotros del libro de filosofía que tiene usted? Vamos a empezar, obviamente, la unidad 4, que es la última del libro, y que tiene que ver con la parte práctica de la filosofía, ¿ya? Que es como lo que más nos molestan a los filósofos, ¿cierto? Que dice que andamos en las nubes y que somos puras teorías, ¿cierto? Y que nada de práctica. Bueno, vamos entonces a desembarazarnos de ese mito, ¿cierto? Y al mismo tiempo vamos a aprovechar de lanzar otra frase, ¿cierto? Que si uno se pone a pensar, la ciencia, chiquillo, es igual de teórica que la filosofía, ¿cierto? Ofrece teorías que explican las cosas como son, ¿ya? Miren, chiquillos, el inicio de esta imagen de aquí. Esto es una pregunta básica, chiquillos. Ustedes saben que en prekinder, es decir, a los 4 años, ¿ya? Uno tiene la capacidad de empezar a identificar las emociones y a saber cuando alguien está triste, cuando alguien está alegre, ¿cierto? Y de hecho nos hacen esas pruebas en prekinder, ¿ya? Yo, como soy apoderado de mi hija, me mostraban las pruebas de ella en las reuniones. Y de hecho las pruebas, chiquillos, consisten en eso, ¿ya? En juntar la causa con el efecto, ¿cierto? Por ejemplo, sale una caña de pescar y sale un pececito, ¿ya? Sale una semilla, sale un árbol, ¿cierto? Y así a los niños lo hacen unir las cosas, ¿ya? Y dentro de esa prueba, chiquillos, aparecen imágenes con personas expresando emociones y los niños tienen que responder, ¿cierto? ¿A qué emoción corresponde la imagen que le están mostrando? ¿Ya? Después en Kinder, chiquillos, empiezan a trabajar con las emociones. ¿Ya? Le empiezan a preguntar qué hacen cuando se enojan, pero lo primero, lo más básico es identificarla. Entonces aquí yo le estoy haciendo a usted una prueba de pre-Kinder, ¿ya? Así que espero que no se equivoquen, ya que están a poquito tiempo de dar la PSU, ¿cierto? Esta deberían saberla. Mire, dice ahí, observa las siguientes imágenes y responde. ¿Ya? Pueden responder en el chat o pueden responderme aquí. eh, no, pues cómo no van a servir para pre-Kinder. Mire, dice ahí, chiquillo, en nivel 1, esta pregunta. Dice, mire, la persona que está en el medio, ¿cierto? La que tiene la camiseta con el número 2, ¿cierto? Esa de ahí. Dice, la persona que está en medio, ¿está contenta? ¿En ambas imágenes? Pregunta pre-Kinder por si acaso, ¿no? ¿Cierto que sí? Bien, ahí un 7 para la Anyara, para el Felipe, para la Gerald. Un 7, anótense ahí. ¿Ya? Ya, chiquillos, miren. Esta imagen, vamos a volver a ella. ¿Ya? Vamos a volver a ella. Ya va a aparecer en un fragmento de un documental que vamos a ver. Un documental que obviamente está en inglés, porque nosotros estudiamos en el colegio inglés. San Luis González, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí lo que sigue. ¿Ya?
Ya, vamos, no, es que ya le quiero poner más talento. Miren, chiquillos, así empieza la unidad 4, ¿no es cierto? Está recortada ahí con Paint, que dice, mire, el impacto de la filosofía en la sociedad. ¿Ya? Vamos a volver, ojo, vamos a volver a esa, obviamente, a esa pregunta de este joven que está ahí al medio, que está feliz, ¿no? ¿Ya? Ya, chiquillos, mire, dice, en ocasiones la filosofía es considerada una disciplina puramente teórica y abstracta, ¿ya? Si bien la abstracción es característica de la reflexión filosófica, ¿ya? Es necesario recordar también que desde sus inicios, esta se ha planteado fines prácticos. Es decir, la filosofía se ha planteado preguntas, chiquillos, por sobre la práctica misma, es decir, fines con un efecto en el actuar de las personas. ¿Ya? Y ahí entonces pregunta, ¿es posible separar la práctica de la teoría? ¿Van de la mano, chiquillos, la práctica y la teoría o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O son dos cosas distintas? Uno puede saber mucho de algo, pero no hacerlo. Como por ejemplo los críticos de arte, los críticos de cine, y por lo general hablan de las pinturas, de las películas, pero tú cuando es como el túnel, ¿se acuerdan de ese libro que lo deben haber leído alguna vez o no? Como parte del túnel cuando el protagonista dice, oye, me cargan los críticos de arte porque más lo que critican y ellos no hacen nada, solo criticar, ¿cierto? Es re fácil hacer eso. ¿Ya? ¿Se podrá separar, chicos? Es como también los comentaristas deportivos, ¿cierto? ¿Ya? Que hablan de fútbol y por eso ahí dicen son cosas separadas, el Felipe, porque claro, pues uno puede ser comentarista deportivo y nunca haber chuteado una pelota, ¿cierto? Haber tomado un balón de básquetbol, ¿cierto? Y comentarlo, ¿ya? Dice, a ver, es como que si uno supiera, ahí me están hablando, es como si uno supiera acordes de guitarra, pero nunca ha tocado una guitarra. Ah, también, pues. Y igual, una cosa es tener conocimiento y otra es aplicarlo sin tener idea del trasfondo. Muy bien, Nanjara, me acordé de una frase de mi querido escritor favorito, Charles Bukowski, que dice que cuando un hombre no sabe llevar a la práctica lo que conoce, es mucho más peligroso que un ignorante. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento, ¿cierto? Pero al aplicarlo mal, puede dejar la media embarradita. ¿Ya? Entonces ahí bien, como dicen ustedes, me gustaban esos ejemplos, uno puede saber de guitarra, ¿cierto? Y saber los acordes y todo, pero no los sabe tocar. ¿Ya? De hecho, hay una frase de Aristóteles que lo vamos a ver, pero no sale la frase de él aquí, pero me acabo de acordar que él dice que la sabiduría consiste justamente en saber aplicar lo que uno sabe. ¿Ya? Y es decir, que si uno no sabe aplicar los conocimientos, entonces Aristóteles, chiquillo, nos va a decir que realmente uno no tiene idea. ¿Ya? Ya, dice ahí, mire, Aristóteles dice, ¿en qué sentido podemos decir que la filosofía es teórica y también práctica? ¿Ya? Y esto es lo que tiene la filosofía, chiquillos, que tiene estas dos cosas juntas, es lo raro de la filosofía. ¿Sí? Dice ahí, mire, parece que ahora llegó Lalan y ahora podemos empezar. Dice, ¿en qué sentido podemos decir que la filosofía es teórica y también práctica? Ahí dice, chiquillos, mire, Aristóteles introdujo en la ética a Nicómaco, no sé si le conté cuando vimos ética, es que él era su hijo, ¿cierto? Y que le hablaba de un libro que el profe que no le hizo leer a usted, creo que el año pasado, que se llama, es de Sabater, ¿cierto? Ética para Amador, es lo mismo, ¿cierto? Que en el fondo dice, mire, Aristóteles son libros, chiquillos, que son consejos de los filósofos sabios para sus hijos, ¿ya? Como que si ahora cuando se gradúe de cuarto medio aparecieran sus tutores y le dijera, tome hijo, le escribí un libro que se llama Cómo vivir de los 18 en adelante, ¿cierto? Ah, ya, y ahí uno, ah, qué bueno, sería bacán tener un libro así, pero no existe. ¿Ya? Y entonces, ¿qué dice? Mire, Aristóteles introdujo en la Ética a Nicómaco una distinción entre el saber teórico y el saber práctico. ¿Ya? Es útil para diferenciar los tipos de saberes filosóficos. Permite hablar de la dimensión teórica y la dimensión práctica de la filosofía, que son dos cositas que tiene esta disciplina humana. ¿Ya? Dice, mire, la filosofía teórica, perdón, se ocupa del conocimiento de la realidad, ¿ya? Se preocupa de conocer la realidad. A esta corresponden, por ejemplo, chiquillos, la metafísica o la ontología, que fue lo que vimos en la unidad número 1, que tratan de estudiar qué es el ser, ¿cierto? Porque las cosas nosotros las llamamos que existen,
¿Y por qué no decimos que en el fondo no existe nada, ¿cierto? ¿Cuáles son las categorías para decir que algo es real? ¿Ya? Porque tiene peso, porque se puede oler, ahí uno tiene que... Y decíamos que tal parece que es que porque las cosas se pueden pensar, ¿ya? Y, por ejemplo, chiquillos, la epistemología, que es la teoría del conocimiento, cuando uno se pregunta qué significa conocer. Esas cosas, chiquillos, son súper teóricas, ¿ya? No están aquí en la vida cotidiana, sino que están, por decirlo de una forma, en nuestra cabeza, ¿ya? Y nos damos cuenta que los conocimientos están en nuestra cabeza, por ejemplo, los números están en nuestra cabeza, ¿cierto? Y nos permiten expresar cosas que hay en el mundo, pero el número no anda ahí caminando, ¿cierto? El 1 con el 2, ¿cierto? Y el 3 viene detrás, no existen más que en nuestra cabeza, ¿ya? Por eso es parte teórica, ¿ya? Pero por otra parte, chiquillo, aquí dice, mire, la filosofía práctica en tanto se ocupa de la acción. Y ahí es donde nosotros vimos, dice, dilucida, es decir, trata de esclarecer, ¿cierto?, sobre lo que nos conviene elegir, orientando la acción humana, ¿ve?, mediante la ética, la filosofía política, la filosofía del derecho, ya que no la hemos visto, pero trata de hablar de eso, qué son los derechos, ¿cierto? Y cómo funcionan en general, ¿ya? Y fíjense, chiquillos, que hay de todo filosofía, ¿ya? Filosofía de la economía, ¿cierto? Hay una filosofía, chiquillos, que es sobre el arte, que es esta aquí, que se llama la estética, ¿ya? Que es filosofía del arte. Ahí nos preguntamos qué hace que una obra de arte sea considerada como tal, ¿cierto? ¿Qué es el arte en general? ¿Ya? Y está la última, la filosofía de la religión, ¿cierto? Que trata de explicar qué significa religión a nivel general. ¿Ya? No solo religión cristiana, católica, sino que a nivel general, chiquillo. Y para que lo sepan, no sé si le he contado, la palabra religión significa religar y significa volver a atar. Es decir, que la religión sirve para volver al origen, ¿cierto? Cuando nos cuentan que Dios o los dioses crearon las cosas, la religión sirve para volver a ese origen, a donde el Dios creó las cosas y era todo perfecto, ¿ya? Entonces, chiquillos, la filosofía tiene esta cuestión que es práctica, ¿ya? Y que es teórica al mismo tiempo, ¿ya? Y que tiene este sentido de que nos ayuda a reflexionar a veces, y como decimos comúnmente, a irnos en la volada, ¿cierto? Y pensar en cosas que no están aquí, ¿ya? Pero también, chiquillos, hay otra parte de la filosofía que, como dice ahí, nos invita no solo a reflexionar sobre un tema, sino que también nos entrega guías prácticas para que nosotros podamos ir tomando una decisión de cómo actuar en la vida. ¿Ya? Eso es lo bueno de esta cuestión de la filosofía, que está ahí, chiquillos, en la vida cotidiana. ¿Ya? Hay que descubrirla nomás. Y ahora vamos a ver cómo, chiquillos, las ideas filosóficas impactan de lleno en la manera que tiene uno de mirar el mundo. ¿Ya? Fíjese en lo que viene a continuación. Vamos a avanzar. Dije, vamos a avanzar aquí. Ahí sí. ¿Ya? Aquí quiero llegar a esta parte de acá, más que nada, por si acaso. ¿Ya? Aquí Aristóteles, chiquillos, dice, mire, Aristóteles concibió al ser humano como un animal racional, ¿ya? Y dice, desde la perspectiva del conocimiento, afirmó que la razón recibe la verdad. Eso significa, chiquillo, racional, viene de razón, y dice que solo la razón capta la verdad, ¿cierto? En la medida en que nosotros vamos conociendo la esencia de las cosas, ¿ya? Cuando nosotros vamos conociendo de qué se trata esa cosa en su esencia más pura, por ejemplo, cuando hablamos de la justicia y tratamos de develar qué es la justicia, ahí vamos a conocer la esencia de la justicia, y esa esencia de la justicia, chiquillos, la conocimos gracias a que somos un animal racional, es decir, que tenemos una herramienta llamada razón, que es la herramienta del pensamiento, ¿ya? Que nos permite analizar distintas acciones y llegar a una conclusión y decir, mire, todas esas acciones son justas por este motivo. Por ejemplo, la señora que robó para alimentar a su niño, igual es justo porque cumple esta característica. Y esa característica, chiquillos, es la esencia de la justicia, que la tiene la señora que robó para alimentar a su hijo, y la tiene también el juez que acaba de condenar a un violador, ¿cierto?, a la cárcel. ¿Ya? Ya, y por eso aquí Aristóteles, chiquillo, en la Ética de Nicómaco dice, mire, parece que todo arte y toda investigación, e igualmente toda actividad y elección, tienden a un determinado bien.
Y de ahí que algunos hayan manifestado con razón que el bien es aquello a lo que todas las cosas aspiran, ¿cierto? Él dice, oiga, sabe que toda investigación tiene como resultado aspirar a qué cosa? A un bien. ¿Cuál es ese bien? ¿Qué mejor bien, chiquillos, que conocer las cosas y salir de la ignorancia? ¿Ya? ¿Cierto? Dice, aunque es claro que existen una diferencia entre los fines, ¿cierto? Claro, el bien para uno puede ser no solo conocer, sino que además, chiquillos, cuando uno conoce puede ganar poder, ¿cierto? Entonces también algunos estudian por el poder que conlleva, ¿cierto? El estudiar. Por ejemplo, los que estudian para ser abogados y después andan transgrediendo la ley porque se saben todas los vacíos legales de las leyes. Por ejemplo, el otro día veía en la televisión un abogado que se tomó una casa, ¿cierto? Y como él es abogado, cacha todas las formas en las cuales no le pueden quitar la casa, ¿ya? Entonces ahí él dice, ve, ahí también hay, los fines son distintos por los cuales uno estudia, ¿ya? Pero todos aspiran a un bien, en este caso si esa persona está errada, ¿ya? Dice, en efecto, dice, perdón, en efecto, en unos casos hay actividades, mientras que en otros hay ciertas realizaciones que acompañan a estas, ¿cierto? Uno a veces se siente realizado cuando estudia algo, ¿cierto? Y lo conoce, ¿cierto? Cuando le gusta la biología y aprende una cuestión del cuerpo que no sabía, y uno se siente realizado como persona. ¿Se han dado cuenta de eso? Que él como, oh, bacán, entendí, ¿ya? Sí, Maite, ahí le doy el correo. Sí, sí o no, como dice Lanjar, es lo mejor, sí o no, chiquillo, que cuando uno entiende algo que le gusta de matemáticas, de biología, ¿sí? Sí, es bacán aprender, es bacán saber y uno se siente realizado, ¿ya? Entonces, por eso dice, mire, pero es claro está, si en el ámbito de nuestras acciones existe un fin que desearemos por él mismo, ¿cierto? Por el fin mismo, ¿ya? Y no es el caso que elegimos todas las cosas por causa de otra, ¿cierto? Por ejemplo, ahí le está diciendo, ¿y sabe qué, chiquillo? A veces eso mismo que estamos hablando ahora, que de repente hay acciones que son un fin en sí mismo. Que es decir, cuando nosotros estudiamos, chiquillos, por estudiar y por querer saber. Cuando a usted que le gusta la mecánica, ¿cierto? Se pone a investigar de los autos o qué sé yo, ¿cierto? Le gustan de los videojuegos y empieza a cachar más o menos cómo se programa un videojuego, es porque queremos saber, y eso está diciendo. Hay veces que a uno le gusta, ¿cierto? No, no es por un fin en particular de que quiera ganar algo, un dinero, sino que porque es bacán saber, ¿ya? Sapere aude decía el lema de la ilustración, que significa vamos a saber, ¿cierto? Vamos a saber, claro, no nos quedemos en la ignorancia. ¿Ya? Es evidente que, en fin, ese fin sería el bien, ¿cierto? E incluso el bien supremo. Y él dice, ¿cuál es el bien supremo entonces que uno necesita? Al final, chiquillo, Aristóteles va a decir que uno estudia, esto lo vimos en Ética, ¿ya? Porque él dice que al final cuando uno, por ejemplo, estudia por estudiar, ¿cierto? Porque quiere saber, como dice ahí Lanjara, porque es bacán saber, porque a todos nos gusta aprender y nos sentimos contentos cuando aprendemos algo, cuando vamos a clase y entendemos, y de hecho podemos hacer el antiejemplo. Han cachado que cuando uno va a clase y nos enseñan algo y no cachamos nada, nos sentimos al contrario, a veces frustrados, ¿cierto? Es clásica esa que uno dice, ah, no anoto ni una, y cierra el lápiz, ¿cierto? O sea, cierra el cuaderno, tira el lápiz, y se frustra uno, se echa ahí en la sala, ¿ya? Y eso es lo que dice Aristóteles, ¿sabe por qué nosotros estudiamos y queremos conocer y hacemos todas estas cosas? Por el bien supremo, y él va a decir que el bien supremo, chiquillo, es la felicidad, es decir, porque queremos ser felices, ¿ya? Y nos hace felices saber. Y si uno se pone a pensar, en el fondo, chiquillos, estamos nosotros, por ejemplo, estudiando biología o estamos estudiando mecánica, estamos viendo, ¿cierto?, cómo se comporta la célula, o estamos viendo cómo funciona un motor de automóvil, ¿ya? Y estamos aprendiendo, chiquillos, cosas teóricas, súper teóricas, ¿ya? Pero sin embargo, esa cosa teórica a mí me genera una felicidad y esa felicidad, chiquillos, al sentirla en el cuerpo se ha transformado en algo práctico. ¿Ya? Por eso la filosofía tiene esta cosa, chiquillos, de que es teórica y es práctica al mismo tiempo. ¿Ya? Cuando aquí Aristóteles nos está diciendo, oiga, ¿sabe qué? Cuando uno investiga, aspira a este bien, que lo que deseamos, que es el saber, y no solo sabemos y conocemos, sino que además esa cuestión nos produce felicidad. ¿Ya? Por eso, repito, chiquillos, esta cosa de la filosofía tiene esto de que teorizamos,
para llevarlo a la práctica, cuando es posible. ¿Ya? De hecho, la mayoría de las veces es posible, ¿eh? ¿Ya? Pero, perdón, pero en ciertas acciones, chiquillos, por ejemplo, cuando uno hace, por decir algo, ontología o metafísica, y uno se pregunta y dice, oye, eh, ¿cuál será la característica más básica que tiene que tener un objeto para que uno lo pueda considerar real? Por ejemplo, la mayoría de nosotros decimos que se pueda tocar, que se pueda ver, ¿cierto? Ya, pero hay cosas que no se pueden tocar y no se pueden ver y que sí existen, ¿cierto? Como por ejemplo el amor, la amistad, la misma felicidad, ¿cierto? Entonces ahí uno va y dice, ah, entonces esas cosas sí son reales, y ya la característica no es esa, ya lo real tiene que ver con otra cosa. Y esa misma cosa, chiquillos, ahí uno está puro teorizando, es pura teoría, ¿ya? Estamos hablando de las esencias de las cosas, de características invisibles, ¿ya? Imagínense que las cosas que existen son invisibles algunas, ¿ya? Y eso, chiquillo, por ejemplo, lo puede llevar después uno a la práctica. Cuando dice, ah, entonces quizás como hay varias cosas que son invisibles y que no existen, quizás cuando la otra vez me reí de tal persona que dijo que había visto un espíritu, un fantasma, en realidad no debería haberme reído, porque así como el otro vio un fantasma, yo estoy convencido de que existe la fuerza de gravedad y nunca la he visto. ¿Ve? Ah, estamos iguales nomás. ¿Ve? Y ahí, chiquillo, uno pasa de la teoría a la práctica porque cambia la actitud de uno frente a los demás. Y ahí uno dice, sí, puede ser que existan los fantasmas, ¿por qué no? Si no, tampoco tengo un argumento para descartarlo. No puedo decir, no, los fantasmas no existen. ¿Por qué? Porque no se ven. Porque ahí al tiro me dirían, bueno, y la gravedad tampoco se ve, po. El viento tampoco se ve. Y sin embargo existen. ¿Ve? Y ahí uno, ah, chuta. Y ahí uno empieza con el, cuando uno empieza, ah, chuta. Ahí empieza, chiquillo, uno a cambiar. ¿Ya? Y tiene que empezar a, por ejemplo, chiquillos, casi siempre la filosofía lo que trabaja es la tolerancia, ¿ya? De entender que hay nueva idea, ¿ya? Y eso, chiquillos, miren, después en el siglo XVIII, ya le pusieron un nombre que se llama aquí, como dice, pragmatismo, que viene de la palabra praxis, que significa práctica, ¿ya? Ya vamos a llegar, chiquillos, ahora en la imagen que viene, vamos a empezar a ver qué onda con esas personas que estaban felices, ¿ya? Que aquí el señor Charles Peirce, ¿cierto? Filósofo estadounidense, ¿ya? Los estadounidenses, chiquillos, son una sociedad muy práctica. Por algo son capitalistas, ¿cierto? Y es de todo del hacer, del llevar a cabo y no teorizar, ¿ya? Del aprovechar la libertad que ellos dicen, ¿ya? Entonces, en el siglo XVIII, chiquillos, apareció el pragmatismo para ver si las teorías estas metafísicas o de la ontología eran verdaderas o eran puro humo nomás que estaban vendiendo los filósofos hablando de eso del ser y buscando qué características tienen que tener las cosas para considerarlas reales, ¿cierto? Entonces aquí esto empezaron a hablar de que lo real, chiquillos, tenía que ver solamente con aquellas cosas que uno puede, por ejemplo, percibir con los sentidos. ¿Ya? Y empiezan a cuestionar si es que efectivamente existe la metafísica o no, o si son puros sueños y puros inventos de los filósofos. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, va a decir este caballero, dice, nos liberamos enteramente de todos estos sofismas, chiquillos, la palabra sofisma significa falacia, es decir, argumento que parece verdadero, pero que no lo es, ¿ya? Él dice entonces, nos liberamos enteramente de todas estas falacias en la medida en que reflexionamos en que toda la función del pensamiento es la de producir hábitos de acción, ¿cierto? Aquí le está diciendo, oiga, ¿sabe por qué pensamos? Porque queremos actuar, ¿ya? Y en todo lo que está conectado con un pensamiento, ¿cierto? Pero que es irrelevante a su propósito, es una acrescencia, ¿cierto? Una disminución, dice, pero no una parte del mismo. Es decir, que es como un producto, pero no es parte, es como que Chiquillo está diciendo, ¿sabe qué? El pensamiento tiene una sola función. ¿Cuál es? Producir hábitos de acción. Yo pienso para teorizar y después de la teoría tengo que llevarla a la práctica, si no, no sirve. ¿Ya? Si hay entre nuestras sensaciones una unidad que no contiene referencia alguna a cómo actuaremos en una ocasión dada, tal como cuando escuchamos una pieza de música, ¿por qué nos llamamos a esto pensar? Es decir, oiga, ¿sabe qué?
¿por qué dice nosotros no llamamos pensar a cuando llevamos a la práctica algo, si en el fondo es producto de un pensamiento? ¿Ya? Y entonces, chiquillos, lo que está hablando el filósofo aquí, ¿ya? Es que justamente, como dice aquí, mire, hay que desarrollar el pensamiento para desarrollar hábitos. O sea que pasamos de la teoría a la práctica y ahí ya estamos, chiquillos, viendo una cosa que es fundamental que nosotros entendamos, es esta relación, repito, entre la teoría y la práctica por parte de la filosofía. ¿Ya? Para que se dejen algunos de molestar de que la filosofía no hace nada, ¿cierto? Y que andamos puro teorizando, no, falso, ¿ya? De falsedad absoluta. Se supone que uno piensa, chiquillos, para después actuar. Acuérdense que en la psicología da por hecho que uno todo lo que hace lo pensó antes. Y si uno actuó sin pensar, uno se basó en su inconsciente. Y el inconsciente está lleno de pensamientos reprimidos. Por ende, ya lo pensé antes. En algún momento lo pensé. Por último, soñando lo pensé, pero lo pensé. ¿Ya? Lo que el hábito es, ¿ves? Dice aquí, mire, perdón. Lo que el hábito es depende de cuándo y cómo nos mueve a actuar. ¿Cierto? Y ese actuar, chiquillos, siempre va a venir de la teoría. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo que hay una relación súper directa entre la teoría y la práctica. Y ahora vamos a ver qué pasó con estos personajillos que están aquí. ¿Por qué, chiquillos? Porque miren, la filosofía, chiquillos, vamos a ver, yo les dije en la primera unidad, es la base de todas nuestras acciones y de todas nuestras formas que tenemos de ver el mundo. ¿Ya? Aquí este video no salió, lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ya? ¿En qué sentido, chiquillos? Miren, vamos a hablar ahora de la filosofía del Oriente y para eso, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde se me metió? Vamos a conocer un poquito a Confucio, ¿ya? El maestro de la Confucio. Ya, vamos a partir leyendo esto y después, chiquillos, nos vamos a meter ahora a la filosofía del Oriente y vamos a decir qué es el Oriente, ¿cierto? Y cuáles son sus características. Ya. Confucio, chiquillos, dice filósofo chino, discípulo de Lao Tse, que los vamos a conocer a los dos, ¿ya? Son los maestros del Oriente, así como Sócrates y Aristóteles son los maestros del Occidente, ¿ya? Estos dos son los maestros del Oriente, ¿ya? Dice, Confucio, filósofo chino, discípulo de Lao Tse, tomó como misión traducir la filosofía abstracta de su maestro en un método práctico que guiara no solo la vida espiritual de las personas, sino también sus acciones y el ordenamiento político del pueblo. ¿Ya? Sí, suena como película, los maestros del Oriente contra los del Occidente. Vamos a ver ahí unos videos chistosos y se agarran a coscacho ahí los filósofos del Oriente con los del Occidente. ¿Ya? Pero en las otras clases. Chiquillos, miren, dice, ¿cacharon lo que quiere hacer Confucio? Tiene la media tarea que se ha propuesto. Él dice, oiga, ¿sabe qué? El filósofo Lao Tse, mi maestro, hizo toda una teoría de cómo funciona el mundo, pero es muy abstracta, así que yo la voy a aterrizar, como Marx lo hizo con Hegel, ¿cierto? Y fíjese que cuando Confucio, chiquillo, logra diseñar su filosofía, la transforma en un modo de vida, mire, práctico, en un método práctico, ¿ya? Es decir, yo me levanto en la mañana, tengo que hacer tales cosas que dice Confucio, y si las hago, voy a mejorar mi vida espiritual, ¿cierto? Voy a mejorar mis acciones, ¿ya? Y además va a mejorar nuestro orden político como pueblo si es que todos nos levantamos todas las mañanas y hacemos lo que Confucio dijo. ¿Ya? Y así viven hasta el día de hoy, chiquillo, y Confucio es contemporáneo de Sócrates. Viven ahí como sale abajo, mire, Confucio 479 antes de Cristo, en la misma época. Y de la misma época, chiquillos, así como nosotros nos comportamos como nos dijo Sócrates, es decir, que hay que pensar antes de actuar, hacerse buenas preguntas, ser un animal racional, como dice Aristóteles, ¿cierto?
los chinos, chiquillos, y el Oriente en general, en vez de seguir a Sócrates, ellos siguen a Confucio. ¿Ya? Y así, chiquillos, esa es la relación que hay entre la teoría y la práctica, porque nosotros somos lo que estos antiguos filósofos han hecho de nosotros. ¿Ya? Y aquí, mire, dice, fíjese las palabras de Confucio que sale aquí en el gran estudio, mire, dice, los antiguos príncipes que deseaban desenvolver e ilustrar a sus estados en el principio luminoso de la razón que recibimos del cielo, ¿cierto? Dice, oiga, ¿sabe que los antiguos príncipes trataban eh, de trabajar, ¿cierto? De hacer sus mandatos, de llevar a cabo el Estado de Derecho, ¿cierto? Basándose en la razón. Ellos piensan que la razón viene del cielo, ¿cierto? Un regalo de la energía suprema que vamos a conocer más adelante, ¿ya? Dice, se aplicaban primero a gobernar bien sus reinos. Los que deseaban gobernar bien sus reinos se aplicaban primero a ordenar bien a sus familias. Los que deseaban ordenar bien a sus familias se aplicaban primero a enmendarse a sí mismos, ¿cierto? Y los que deseaban enmendarse se aplicaban a procurar virtud a su alma, es decir, hacer de su alma algo más perfecto. Acuérdense que alguien virtuoso, chiquillo, es alguien que eh, lleva a cabo la perfección de algo. Por ejemplo, un guitarrista virtuoso, un compadre seco para la guitarra, ¿cierto? Un jugador virtuoso, un compadre que practica un deporte, o una madre que practica un deporte y se las pasea a todas, ¿cierto? Ya. Dice aquí entonces, si uno se fija, chiquillo, él dice, oiga, ¿sabe que para llegar a gobernar un estado bien, ya un país, para gobernarlo de una forma bacán, lo primero que tiene que hacer uno es gobernarse a uno mismo? Después de gobernarse a uno mismo, de gobernar su alma, se gobierna uno mismo, después gobierna tu familia, ¿cierto? Después tu reino y después al país. O sea, todo parte, chiquillos, por uno. Uno es el origen de todo, ¿cierto? Y si uno se cuida y hace bien las cosas, y si todos, ¿ya? Tomamos la, la acción, chiquillos, de hacerlo realmente, ahí podemos mejorar como sociedad, porque si, por ejemplo, uno de ustedes, como pasa aquí, ¿cierto? Porque pasa en nuestra cultura, esto no pasa en el Oriente, pero sí pasa en el Occidente, ¿ya? Que siempre hay alguien que no quiere trabajar, ¿cierto? Hacemos un trabajo en grupo y está ahí el que no quiere trabajar, ¿cierto? El que es bueno para la talla, que parece que su función es hacer reír a los demás, ¿cierto? Y ni siquiera se ofrece para escribir él el trabajo porque no cacha ni una, ¿cierto? Eso no pasa en el Oriente, porque en el Oriente, chiquillos, viene esta cuestión de dar lo máximo de uno, ¿cierto? Porque ya entendieron ellos, si se los dijo Confucio, chiquillos, hace 2500 años. Oigan, cabros, trabajemos nosotros primero y así, si todos damos lo mejor, por extensión y por conclusión obvia, que el país va a ser mejor. ¿Ya? Ya, y por eso dice, mire, los que desean aplicar la virtud en su alma se aplican antes en conseguir que sus intenciones fuesen puras y sinceras. ¿Ya? Súper moral. ¿Ya? Los que desean que sus intenciones sean puras y sinceras se aplican antes a perfeccionar cuanto les fuese posible sus conocimientos morales. ¿Ve? Todo el rato preguntándose por uno mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son? Y perfeccionando, dice, sus conocimientos morales consiste en penetrar y profundizar los principios de las acciones. Sí, pues ya vimos, chiquillos, que la moral tiene que ver con las acciones que uno hace, ¿cierto? Entonces, el que analiza su moral, en el fondo está analizando, está analizando las acciones que lleva a cabo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre, chiquillos? No había visto la hora, pero para cerrar, miren, me voy a saltar aquí un poquito, la puse mal, ahí era, ¿ya? Esto quiero ver. Vamos a llevarlo si no lo podemos ver aquí, lo vamos a llevar a YouTube. Ahí está. Chiquillos, miren esto. La práctica es resultado de la teoría, ¿ya? Porque nosotros cuando chicos nos enseñan la teoría y nos enseñan a comportarnos de cierta manera y después nosotros lo llevamos a la práctica. Ese mismo ejemplo cuando yo les decía a ustedes de que a los niños nos enseñan en prekinder a identificar las emociones, ¿ya? Nos va a hacer ver después, chiquillos, en el futuro el mundo de una manera y no de otra. ¿Ya? Fíjese
lo que va a suceder ahora. Vamos a ver qué onda con estos personajes de entender, para que lo entiendan, miren, porque parece me equivoqué, vamos a volver al tío de este video. Chiquillos, mirando este mapa que no les mostré, ¿dónde está aquí? Vamos a poner pantalla completa. ¿Qué entendemos por Oriente y qué entendemos por Occidente? Aquí está. ¿Ya? Chiquillos, miren, el Occidente se funda aquí en Europa, ¿ya? Y es la suma de Grecia con Roma, ¿ya? Y son las teorías de los filósofos, chiquillos, las que nos enseñan a ver el mundo, a decir, oiga, piensa antes de actuar, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros también somos occidentales, como usted lo puede ver aquí? Porque acuérdese que en 1492 Cristóbal Colón salió de aquí y quería hacer un atajo, antes pasaban por aquí, ¿cierto? Y se iban para acá, esta es la India, ¿ya? Y comerciaban con la India. Y aquí resulta que esta parte aquí queda Turquía, chiquillos, y el Imperio Otomano se tomó esta parte y subió los precios para pasar por acá, po. Entonces estos otros dijeron, no, pues si nos damos la vuelta por acá, vamos a aparecer por acá, y aquí llegamos al toque donde esto y comerciamos con ellos, y chao con los turcos, ¿cierto? Con el Imperio Otomano. Pero resulta que ellos no sabían que la Tierra era más grande, entonces sabían que era redonda, pero no sabían que era más grande, entonces aquí avanzaban, ya meses viajando, querían hacer un motín, ¿cierto? Y no llegaban, no llegaban, hasta que llegaron aquí a estas islitas que hay acá, ¿cierto? Y ahí se produjo la invasión. ¿Y qué conllevó la invasión, chiquillos? Y conllevó también la imposición de las ideas de ellos hacia la gente que vivía acá. Porque yo le contaba aquí que aquí hay gente en esta parte que cree en la magia, que creen que son hijos de la tierra, ¿ya? Y aquí vienen estos otros y le dicen, no, pues somos hijos del cielo. Así que chao con toda su creencia, los masacramos, los echamos y empiecen a creer en lo que nosotros decimos o los matamos, ¿ya? Y así, chiquillos, nos hemos occidentalizado y algo parecido, chiquillos, pasó aquí en Oriente, ¿ya? Ellos han tenido la influencia de Confucio, ¿ya? Y toda su teoría se ha ido explayando por aquí, por el Oriente, y han creído en esto. Y fíjense, chiquillos, ahora para cerrar la clase, los voy a dejar metidos, así me gusta a mí hacerlo. Cáchense ahora, miren, en este experimento de este documental, que van a llevar, chiquillos, distintas situaciones prácticas a personas del Oriente y del Occidente. Le van a presentar ejemplos a personas de Estados Unidos e Inglaterra, que son del Occidente, y a personas que son de Corea y de Japón y de China, para el Oriente. Y fíjense, chiquillos, en esto que parece que va a sonar la explosión. Sabía que iba a sonar la explosión tan fuerte. ¿Ya? Vamos a ver, chiquillos, ahora esta cuestión de los jóvenes que estaban contentos. Miren. ¿Se acuerdan? Vamos a adelantarlo aquí. Porque ya estamos en la hora, chiquillos. Vamos a cerrar con esto por si acaso, si están preocupados de la hora. Ya, ahora sí igual me asusté con la explosión. Y va a sonar de nuevo porque miren, leí el chat y se devolvió. Ya, tápense el oído, que va a sonar de nuevo. Ay, otra vez va a sonar, no le puedo poner play. Ahí, mute, ya, por fin. Ya, chiquillos, esta cuestión está en inglés, miren. Le van a preguntar a la gente por las emociones, ¿cierto? Que expresa la persona y primero van a ir ahí al... Rude at the same round. Ya, mire, ahí le están... This is a happy person. The people around him look happy too. Ya, y aquí está la otra imagen, mire. The background people in the second picture look unhappy. ¿Cierto? La gente So, atrás... can the person with the smile on his face be happy? Ve, ahí le dicen, las personas que están atrás se ven que no están contentas. ¿Puede la persona de adelante estar contenta o no? ¿Está feliz en la segunda imagen, en esta que los demás están enojados? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ellos son occidentales. ¿Ve? Ahí dice sí. What about him? The same one? Yeah, I would say so. Sí, pues le dice lo mismo, ¿cierto? Están contentos. I believe happy. ¿Sí? I'd like to believe happy. What about him? That one? Are they different? I don't know. I would say that one's happy as well. He's happy, yes. What about him? He looks the same to me. ¿Ve? Looks happy too. Igual, sí. A los niños también, mira, eso es súper importante. He looks like it. What about him?
kind of happy. ¿Sí? Ya, miren, ahora más. ¿Qué creen ustedes que van a responder los del Oriente? Central figure's facial expression, and then even though the background has been changed, like a angry background, sad background, and happy background, they do not care so much about it. Okay, which means that they are nicely produced a consistent evaluation to us, the same type of facial Ya, ahora expression. viene, chiquillos, espérense. Ahí, miren. Ya, vamos a Corea, 가운데 miren. 있는 사람은 Está con 행복합니까? subtítulos. 그럼 이 그림에서 가운데 있는 사람은 행복한가요? 행복하지 않은 것 같은데요? 이유는 그냥 다들 주변 사람들이 불행하잖아요. 幸せです。今真ん中の人は幸せですか？そんなことないですね。あ、その理由はどうしてですか？いや、周りの人の表情があ怒ってる。あ幸せです。この人は幸せですか？あんま幸せじゃないですね。その理由は何ですか？笑ってんのが自分だけだから。如果我光看他，感觉是高兴的，但是如果看后面的，好像是有点尴尬或者怎么样，就说无奈的，我要笑笑进行解释怎么样的，就说不上高兴的感觉。对对对。 Japanese are Ya, vamos al chat. ¿Cacharon más o menos lo que le estaba diciendo? ¿Los sorprende o no, niños? Como dice la Anjara, para ellos el entorno está influyendo en la persona del medio. Sí, para ellos, chiquillos, la persona del medio está siendo influenciada por el entorno. Y cuando tú eres chico y naces en las culturas del Oriente, a ti te enseñan eso cuando eres pequeño. ¿Ya? Que somos uno, ¿cierto? Todos somos uno. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Todos somos uno, ¿ya, chiquillos? Y por eso, mire, el experimento demuestra eso, y eso es lo que vamos a ver, chiquillos, que ellos piensan, viene una cosa súper sencilla, chiquillos, que nosotros vemos, y estamos viendo que es una prueba súper sencilla, pues chiquillos, o sea, nosotros, yo les dije cuando chicos nos preguntan esto, aquí está la imagen, y decimos, efectivamente, el del medio, ¿ya? Está riéndose, pues está feliz, nosotros identificamos cuando un compañero está riéndose y decimos está contento, y ya, ¿qué onda? Te comiste un payaso, ¿cierto? Y lo cachamos que anda feliz. Y sin embargo aquí, miren, tiene el mismo semblante en la imagen número 2 y los de atrás están enojados. Y eso hace que para los orientales, chiquillos, la persona deje de estar feliz. Y lo vamos a empezar a aprender, chiquillos, ya la semana que viene, porque estamos en la hora, que cuando uno nace, chiquillo, en el Oriente, te enseñan a ver el mundo de una manera, al igual que cuando nosotros nacemos aquí en el Occidente. Te enseñan a ver el mundo de una manera, ¿ya? Y ellos están influenciados, vamos a ver, por una cosa que aparece en varios dibujos animados del Oriente, que tiene que ver, chiquillos, con las energías, ¿ya? Y por eso vamos a empezar a hablar del Oriente, y ahora nos vamos a meter en algunas cosas como el ki, el chi, el yoga, los mantras, porque vamos a explicar bien qué son esas cosas, porque están muy de moda en nuestra cultura, pero no son bien utilizadas, se occidentalizan. Vamos a ver, chiquillos, que para ellos estas formas son formas de vida filosóficas, ¿ya? Tú naces en ese contexto del Oriente y como dijo Confucio, tú tenés que dar lo mejor de ti, porque si tú das lo mejor de ti, automáticamente como resultado vamos a tener una mejor sociedad, ¿ya? De hecho, chiquillos, para cerrar, ya estoy en la hora, acuérdense cuando veíamos el Mundial y veíamos que los japoneses limpiaban el estadio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen un dicho que dice, si alguien puede hacerlo, entonces lo hago yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Confucio nos dice eso, pues, dice que uno tiene que preocuparse lo primero de todo de uno mismo y de ser la persona más correcta del mundo. En cambio, aquí nosotros los occidentales tenemos un dicho muy feo que dice, si alguien puede hacerlo, entonces que lo haga otro, ¿cierto?
Y por eso nosotros dejamos sucio el estadio, botamos papel en la sala de clases. ¿Por qué? Porque ya en nuestra mente está metida la idea de que tenemos una persona a la cual le pagamos para limpiar. ¿Ya? Y eso, chiquillos, como ustedes ya se fueron dando cuenta, ¿ya? La filosofía tiene esto, que nos impone una manera de ver el mundo, y esa manera, chiquillos, de ver el mundo repercute instantáneamente en las acciones que nosotros llevamos a cabo. ¿Ya? De eso se trata esta última guía, de entender cuáles son esas ideas, para que uno, chiquillos, vaya, como por ejemplo, ahora vamos a cachar la filosofía de los orientales, a ver si por allá también podemos conocer algo, porque acuérdense, chiquillos, yo les he dicho a ustedes que la escuela es una máquina para impartir un conocimiento, una cultura en particular. Y si usted se pone a pensar, cuando hemos visto historia universal, solamente nos han enseñado a nosotros cuál es la historia de Europa, ¿cierto? ¿Dónde están los europeos? ¿Qué han hecho? ¿Cierto? Y de hecho, nosotros, nuestra querida América Latina, que a ustedes yo sé que no les gusta mucho, pero a mí me encanta, con todo su... todo lo malo que tiene, nuestra querida América Latina, chiquilla, aparece recién en la historia en 1492. ¿Por qué? Porque los europeos llegan aquí, entonces tan universal no es la historia europea. ¿Y por qué es la historia europea que se enseña en el colegio? Porque ahí, chiquillos, están nuestros ancestros. Si no, alguien que me diga rápidamente que le ponga los nombres, está puesto que, chiquillos, si yo les digo a ustedes pónganle los nombres a los países de América, se los saben. Pero si les digo a usted, a ver, pónganle los nombres a los países de África. A ver, ¿dónde queda Chad? ¿Dónde queda Togo? ¿Dónde queda Níger? O vámonos para acá, pues chiquillos, a ver, ¿dónde queda Kazajistán? ¿Dónde queda Kuwait? ¿Dónde está la India aquí? A ver, ¿dónde hacen en Tailandia, hacen la ropa, ¿cierto? Que ustedes usan los Nike, los Adidas, ¿cierto? ¿Dónde está, po? ¿De dónde viene esa ropa? ¿Ya? Eso, chiquillos. Ya nos vemos la semana que viene. Acuérdense que ya la semana que viene vamos a abrir la cabeza. Les voy a abrir la cabeza de par en par, por si acaso, para que entendamos toda esta otra mitad del mundo que no nos ha enseñado el colegio, ¿ya? Por cuestiones obvias, ¿cierto? Porque es una máquina de impartir cultura y eso es al final, ¿ya? Ya, mis queridos muchachos, vamos a descansar, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Ay, el correo para la Maite, de veras. Ya, y para todos, chiquillos. Miren, primero que todo, antes que se hagan el correo Daniel Floyd, Gmail, ese es mi correo personal, pero siempre, chiquillos, reviso antes yo el de los cuartos medios. Mándenme cualquier trabajo, y si alguien quiere dar una prueba atrasada, también escríbame ahí y nos ponemos de acuerdo y se la asigno de inmediato cuando usted quiera, puede ser hasta el fin de semana, ¿cierto? Con tal de que nos pongamos al día, chiquillos. Y las décimas y todo eso también. Ya, manden fotos de décimas, y la actividad de última que vamos a trabajar en esta semana es, repito, una guía con décimas para subir la nota más baja. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén bien, un abrazo, gracias a todos, gracias, profe Keno. Nos vemos la otra semana. Chao, profe, cuídese. Chao, abrazo, que esté bien. Chao, abrazo para todos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Uy, la Yara. Chao, profe.